Record. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches a todos. A la hora que nos vayan a ver, nosotros hicimos un video que se llamó Dictadura del Proletariado o Dictadura sobre el Proletariado. Esto basado en los textos un texto de los internacionalistas holandeses. Fue ese texto que les voy a presentar. Bueno, creo que se los dejaré por aquí. El de producción comunista. Y surgió, yo traté de hacer un video corto de 10 minutos. Entonces no me daba tiempo en esos 10 minutos de profundizar cada tema. Pero dije que el periodo de transición no era de Marx, era de Lenin. Y no se me dio, bueno, no me dio tiempo de profundizar la idea. Dos compañeros me comentaron en el video de YouTube de que no, que el periodo de transición sí es de Marx. Y esto viene en la crítica al programa de Gotha, efectivamente. Entonces, cuando no en un video de 10 minutos no puedes profundizar los temas, pues claro, y se presta a muchas interpretaciones. Entonces lo que decidí hacer es un video sobre el periodo de transición y me encontré con este libro que es de Mitchell, el autor, y que es de los marxistas belgas de aquellos años, de aquellas épocas. Se llama Los problemas del periodo de transición. Este libro pues hace una crítica y a los internacionalistas holandeses. Sin embargo, me gustaría rescatar algunas cosas de este libro. Entonces vamos a ver si las encuentro, porque ahorita no tengo mouse, me lo perdieron. Bueno, el mouse no me lo perdieron, me perdieron el cómo conectarlo, ¿no? Entonces voy a tratar, ya aquí está más complicado. Bueno, este texto tiene cuatro capítulos, que es las condiciones históricas en las que surge la revolución proletaria, la necesidad del estado transitorio, las categorías económicas y sociales que necesariamente sobreviven durante esta fase transitoria, y por último, algunos criterios para la gestión proletaria del estado transitorio. Aunque yo tengo mis consideraciones con este libro, y ahorita voy a decir por qué, es importante revisarlo como lo mencioné, ¿no? Y aquí en el libro pues nos dice que la sociedad capitalista se ve superada por las fuerzas productivas y que esa acumulación capitalista, que es lo que nos dice aquí Engels, ¿no? Dice, en realidad la acumulación capitalista ha llegado al límite de su progreso y el modo de producción capitalista ya únicamente constituye una traba para la evolución histórica. Pero esto en absoluto significa que el capitalismo sea algo así como un fruto maduro que el proletariado no tiene más que cosechar para hacer reinar la felicidad. Significa sencillamente que las condiciones materiales permiten edificar la base, solo la base del socialismo y preparar la sociedad comunista. Entonces, la acumulación capitalista, pues dice, según Mitchell, ¿no? Se ha llegado a su límite. Y
que el modo de producción capitalismo es una traba para la evolución histórica, ¿no? Ahora, y aquí hace la crítica a los soviéticos, ¿no? Cuando decían, no, pues países que estaban maduros maduros para el socialismo o inmaduros para el socialismo. Entonces, a eso me refería yo con la cuestión de que el periodo de transición eh, y toda esta serie de mecanismos, de desarrollos los hizo Lenin, no Marx. Y en este mismo texto, el periodo de transición, que los invito a leer, lo pueden descargar gratuitamente y, y que sería excelente abrir un debate sobre estos temas porque están muy carentes en todos los ámbitos de marxismo o de las diferentes corrientes marxistas que hay. Entonces, dice Marx subraya que al mismo tiempo que surge la civilización, la producción empieza a apoyarse en el antagonismo de las clases, ¿no? Los estamentos, y que este antagonismo, pues, es lo que va sin antagonismo no hay progreso, dice Marx, y que esta es una ley de la civilización vigente hasta hoy en día. Hasta el presente, las fuerzas productivas se han desarrollado gracias a este régimen de antagonismos de clase. Lo dice Marx en Miseria de la Filosofía. Y Engels en su Anti-Düring, en su libro, constata que la existencia de una sociedad dividida en clases no es más que la necesaria consecuencia del escaso desarrollo de la producción en el pasado. Y deduce que si la división en clases es en cierta medida históricamente legítima, solo lo es durante un determinado tiempo y bajo determinadas condiciones sociales. Al basarse en la escasez de la producción, será barrida, con plena expansión de las modernas fuerzas productivas. Entonces, aquí el desarrollo que ha hecho Marx Engels y que lo retoma Michels es ese, ¿no? El de las clases sociales y las fuerzas productivas. Entonces, dice, es evidente que el desarrollo último del capitalismo no se corresponde con esta plena expansión de las fuerzas productivas. Y dice aquí lo que tengo subrayado. Esta era la idea de Engels cuando decía que la abolición de las clases requiere que la producción se desarrolle hasta tal grado que la apropiación de los medios de producción y de los productos que permite a una determinada clase de la sociedad hacerse con el dominio político y con el monopolio de la educación y de la dirección espiritual no solo termina siendo superflua, sino también una traba para la evolución a nivel económico, político e intelectual. Entonces, dice, la liberación de los medios de producción es la única condición necesaria para que las fuerzas productivas se desarrollen en aceleración constante e ininterrumpida y por tanto para un aumento prácticamente ilimitado de la propia producción. Por tanto, el periodo de transición que debe tener un alcance mundial y no limitarse a un estado. Otra de las cosas que yo dije en mi video anterior y no me dio tiempo de explicar porque lo quería hacer para TikTok de 10 minutos nada más, es esto, ¿no? Que la Unión Soviética se quedó en un límite geográfico, ¿no? Y que fue el límite geográfico del socialismo en un solo país y que para poder avanzar tenía que ser un socialismo o una revolución mundial para poder avanzar en ese periodo de transición y que al quedarse dentro o limitarse a un estado, pues obviamente ya no era un periodo de transición. Y yo precisamente les respondo a los compañeros, ¿no? Yo les respondí a sus desarrollos que me parecieron muy buenos, diciendo que Marx
hablaba del periodo de transición, diciendo, bueno, si la Unión Soviética hizo el periodo de transición o estaba en un periodo de transición, ¿por qué no avanzó hacia el comunismo? ¿Por qué colapsó la Unión Soviética si estaban en un periodo de transición? Y las explicaciones, pues claramente es esto, ¿no? Una de ellas es que se limitaron al socialismo en un solo país y desde ahí tomaron los centristas la dirección o la dirigencia del partido y del Estado y ya no buscaron la revolución mundial. Entonces estamos dando los argumentos de por qué. Dice, para superar esta fase se necesita un desarrollo incesante de las fuerzas productivas. La fórmula cada uno según sus necesidades solo será una realidad al término de un largo proceso que no avanza en línea recta, sino describiendo curvas sinuosas agitadas por contradicciones y conflictos, superponiéndose al propio proceso de la lucha de clases mundial. Exactamente. Entonces los compañeros decían, un compañero decía, bueno, es que lo que le tome históricamente, pues no depende de nosotros, ¿no? Yo decía, pues no debe ser, no debe tardar 80 años, ¿no? Como tardó la Unión Soviética, porque ya no sería un periodo de transición. Sin embargo, ninguno de ellos, Marx, Engels, Lenin, define en cuánto debe tardar. Y ahí es donde nosotros nos enfrentamos a problemas teóricos y prácticos, teóricos y prácticos, porque si de algo va o de algo tiene que servir estos videos es para dejar o intentar tener armas teóricas, prácticas para el futuro, ¿no? Entonces, como decía Engels, la misión histórica del proletariado consiste en lograr que la humanidad dé el salto del reino de la necesidad al reino de la libertad, cosa que solo puede hacer si conoce la naturaleza y los límites de este acto de liberación. Para ello debe analizar las condiciones históricas en las que se produce dicho salto y orientar toda su actividad política y económica en consecuencia. El proletariado, por tanto, no puede oponer en abstracto el capitalismo y el socialismo, como si no hubiera ninguna interdependencia entre estas dos épocas, como si el socialismo no fuera la continuación histórica del capitalismo, y no estuviera inevitablemente cargado de su escoria, así como de los elementos claros y propios que aporta la revolución proletaria. Entonces, Rosa Luxemburgo, que aportó una inmensa contribución teórica, y en su libro La Revolución Rusa, nos dice, lejos de ser un conjunto de recetas acabadas que no habría más que aplicar, la realización práctica del socialismo como sistema económico, social y jurídico se sitúa en un futuro incierto, cosa que yo también mencioné en mi video anterior. La condición necesaria para el socialismo consiste en toda una serie de violentas medidas contra la propiedad. Este trabajo negativo de destrucción se puede decretar, pero el trabajo positivo de construcción no. Aquí voy a tratar de hacer un comentario. Y lo que dice Rosa Luxemburgo tiene mucha razón. O sea, el trabajo positivo y el trabajo de destrucción lo podemos hacer fácilmente. Pero el trabajo de construcción, ese no se puede decretar. Y entonces es donde nos toca el hablar del periodo de transición, que no se habla, que se tiene que, que muchos dirán, no, pues es que cómo vas a hablar del periodo de transición si no hemos llegado. Si lo primero que hay que hablar es tomar el poder político. Claro, es obvio que estamos hablando del periodo de transición para tomar el poder político, ¿no? Y mucha gente pues pensará que no, que es que simplemente pues, no hay que hablar del periodo de transición, por eso no hay videos hablando de esto.
O hay muy pocos, o sea, seguramente sí los hay. Y si los hay, pues ahí me comentan dónde, o libros, o videos que hablen del periodo de transición. Claro, he leído el crítica al programa de Gotha, he leído el Estado de la Revolución, he leído el renegado Kautsky de Lenin. ¿Cuál otro habla del periodo de transición? Bueno, el del origen de la familia de Engels también habla de que la maquinaria del Estado o el Estado pues va a estar en el Museo de Antigüedades, ¿no? En algún punto. Y los textos de Marx, el de la Comuna de París o el de la Guerra Civil en Francia, tocan pinceladas de lo que sería el periodo de transición. Sin embargo, no lo profundizan. Y no lo profundizan porque pues obviamente nadie tiene claro cómo sería ese periodo de transición. Nosotros tenemos que aclararlo, ese periodo de transición. Si no lo aclaramos, vamos a seguir dando vueltas en círculos y nos vamos a seguir perdiendo en nuestra acción política, que eso es lo importante, ¿no? Entonces, sigamos. Dice, Marx indicó en su prefacio El Capital que aunque una sociedad haya encontrado el rastro de la ley natural con arreglo a la cual se mueve y la finalidad última de esta obra es en efecto descubrir la ley económica que preside el movimiento de la sociedad moderna, jamás podrá saltar ni descartar por decreto las fases naturales de su desarrollo. Podrá únicamente acortar y mitigar los dolores del parto. Exactamente. Entonces, hay un desarrollo que parece, y aquí muchos, yo sé que van a entrar en controversia, que Marx dice que ya hay un desarrollo que tienen que seguir todas las sociedades, ¿no? O sea, es lo que parece que está diciendo Marx. Sin embargo, esa postura luego parece que no es lo más acertado. O quizás cambió un poco esa postura, no lo sabemos. O a lo mejor nos quería decir otra cosa ahí. Entonces dice, la revolución rusa constituye una gigantesca a pesar de haber quedado incompleta. Eso fue lo que yo también dije. Que la revolución rusa no había que romantizarla, sino había que superarla. Aquí lo está diciendo otra vez. Son la fuente de la que el proletariado debe extraer las formas sociales que requiere semejante política. Esta solo tendrá contenido socialista en la medida que en el curso económico se oriente en una dirección diametralmente opuesta a la del capitalismo, es decir, si se encamina hacia una constante y progresiva mejora de las condiciones de vida de las masas y no hacia su empeoramiento. Exactamente. Aquí voy a hacer un comentario otra vez, a ver. Y ese texto o esa parte que es de este texto que estamos tocando, el periodo de transición, yo sí creo, y no estoy en contradicción con los compañeros, al contrario, hicieron buenos comentarios, retomando la crítica al programa de Gotha, que es un gran texto de Marx, donde nos da muchísimas claves. No, creo que es el texto con el que más, yo creo que todos, ¿no? Pero ese es un texto que nos da muchísimas claves para el periodo de transición. Ahora, la, esta cuestión de ir en un curso opuesto al capitalismo, ¿no? Tiene que existir una mejora constante, dice una mejora constante, si se encamina hacia una constante y progresiva mejora de las condiciones de vida de las masas y no hacia su empeoramiento, que fue lo que pasó en la Unión Soviética, ¿no? Que a lo mejor tuvieron un periodo de auge y luego pues, hubo un periodo de estancamiento y luego pues obviamente se dieron cuenta que ya no estaban viviendo en lo que ellos considerarían un socialismo, ¿no? Ni siquiera estaban en un periodo de transición, porque su horizonte ya no era la revolución mundial, ni superar el capitalismo, ¿no? Sino era pues, estar ahí
dentro de una especie de guerra fría y continua, y que eso mantuviera el sistema, ¿no? Entonces, aquí a ver, se nos está, a ver, al considerar la revolución no como hecho aislado, sino como producto de su medio histórico, debemos atenernos a la ley fundamental de la historia, que no es otra que la ley general de la evolución dialéctica, cuyo motor es la lucha de clases, que constituye la sustancia viva de los acontecimientos históricos. El marxismo nos enseña que la causa de las revoluciones no hay que buscarla en la filosofía, sino en la economía de una determinada sociedad. Exactamente, estoy de acuerdo. ¿Y por qué lo digo? Porque pues la caída de la Unión Soviética hay que buscarla en una cuestión de economía, en la economía, no en la filosofía solamente. Dice, vamos a ver dónde aquí. La victoria del proletariado de un determinado país, aun siendo resultado inmediato de unas determinadas circunstancias particulares, en última instancia forma parte de un todo, la revolución mundial. Como veremos, es fundamentalmente por esta razón que no se puede considerar que esta revolución siga un curso autónomo, supuestamente resultado de su específico ambiente geográfico y social. Entonces, vamos a seguir. En el momento en que la vida supera una determinada fase de su desarrollo, pasando de un estadio a otro, empieza a regirse por otras leyes, si bien continúa dependiendo de las leyes fundamentales que rigen toda manifestación vital. Cada periodo histórico tiene sus propias leyes, aunque toda la historia se rige según la ley de la evolución dialéctica. Así, por ejemplo, Marx niega que la ley del crecimiento demográfico sea la misma en toda época y lugar. Exactamente. Y aquí pues nos habla del debate que tuvo ahí con la teoría de Malthus, ¿no? Y que está en el Capital. Dice, partiendo de esta idea, Marx coligue que el elemento fundamental no es la desigual evolución que siguen los países que forman parte de la sociedad capitalista, aspecto que no es sino el reflejo de la pseudoley histórica. Bueno, dice que no es sino el reflejo de la pseudoley históricamente necesaria del desarrollo desigual, la de Trotsky, ¿no? Sino las leyes específicas de la producción capitalista que afectan a toda la sociedad y que también están subordinadas a la ley general de la evolución materialista y dialéctica. Aquí Marx parece que contesta lo que preguntamos hace rato, ¿no? En la parte en la que nos dice, bueno, pues una sociedad podrá mitigar los dolores del parto, ¿no? Pero pues no puede evitar pasar por ciertas fases de su desarrollo, ¿no? Entonces aquí nos dice que cada sociedad capitalista en que no hay una diferente o desigual evolución de los países, ¿no? O sea, que no hay un desarrollo desigual, sino que las leyes de la producción capitalista que afectan a toda la sociedad pues, están subordinadas a una ley general, ¿no? Entonces es lo que nos está diciendo Marx. Hay una sola ley. Ahora, ¿qué es la ley de la evolución materialista y dialéctica? Y aquí Mitchell también nos los está diciendo. Y pues aquí empiezan a hablar cuestiones del clima, que eso ya se los dejo a ustedes que lo lean. Dice, para que se realice lo histórico siempre es necesaria la intervención del hombre dentro de un contexto en el que predominan unas relaciones sociales antagónicas, salvo en el comunismo primitivo, que varían de una época histórica a otra e imprimen a la lucha de clases sus formas correspondientes. Lucha entre el esclavo y el amo, entre el siervo y el señor, entre el burgués y el noble feudal o entre el proletario y el burgués. Evidentemente esto no significa que en los periodos previos al capitalismo, los distintos y sucesivos tipos de sociedades asiática, esclavista y feudal se escalonaran de manera rigurosa, ni que sus leyes específicas tuvieran alcance universal.
Semejante evolución es imposible, pues todas estas formaciones sociales precapitalistas se basaban en modos de producción poco progresistas por naturaleza. Estas sociedades no podían franquear ciertos límites, tenían un radio de acción determinado, una cuenca como la Mediterránea y, bueno, estaban y sujetos a límites geográficos, ¿no? Factores, a múltiples factores, vamos a decirlo así, múltiples factores. Y dice, bueno, con el capitalismo este curso de la evolución se amplía y nos dice que, bueno, pues aquí trató el capitalismo de someter a todas, ¿no? A su ley. Dominado por la ley de la acumulación de la plusvalía, el capitalismo entra en la arena histórica como el modo de producción más potente y progresista. Ojo con eso. Como el sistema económico más expansivo. Pero aunque se caracterice por su tendencia a universalizar su modo de producción y provoque una cierta homogenización, tampoco logra barrer completamente todas las formas sociales anteriores. Se las anexiona y saca fuerzas de ellas, al mismo tiempo que las empuja hacia adelante irresistiblemente, exactamente. El capitalismo lo que hace es eso, ¿no? Es un sistema expansivo, es un sistema más potente que los anteriores y que no borra completamente las formas sociales anteriores, pero sí se las anexiona. Sí las va modificando en ese transcurso de su propio desarrollo, ¿no? Entonces, aquí esto que nos dice Mitchell pues, es súper interesante. Y dice, a ver, dice, sabemos que el capitalismo entra en su fase de descomposición antes de culminar su misión histórica, pues sus contradicciones se desarrollan mucho más rápido que la expansión de su sistema. Exacto. O sea, las contradicciones en el capitalismo son lo que más podemos observar, ¿no? Pues es lleno de contradicciones, como la vida misma, ¿no? La sociedad socialista evidentemente es inconcebible sin esta base mundial de la sociedad, de la división del trabajo, ¿no? Porque hoy un compañero preguntaba, ¿no? Y es que la división del trabajo, decía, hay que eliminarla. Bueno, en el periodo de transición seguramente no se va a eliminar la división del trabajo. Eso queda claro. Pero sí tenemos que, lo que dijimos al principio, buscar la manera de que de no ir girando hacia el capitalismo, sino tratar ya de empujar hacia el socialismo y hacia el comunismo. Entonces, ahí es donde entran los problemas fuertes que tenemos. A ver, señores. De lo anterior se coligue que considera el desarrollo desigual como una ley histórica que implica necesariamente desarrollos nacionales autónomos equivale a negar el concepto mundial de sociedad. A ver, tras constatar que la evolución retrógrada y parasitaria, la Internacional Comunista dedujo que la desigualdad aumenta y se acentúa aún más en la época imperialista, y de ahí extrajo su tesis de socialismo nacional, que es el socialismo en un solo país, que luego apuntaló identificando el concepto de socialismo nacional con el de revolución nacional, alegando que una revolución proletaria mundial concebida como acto simultáneo era históricamente imposible. Imagínense, la revolución mundial es ya imposible. Revolución proletaria mundial para ellos, ¿no? Para los ciertos soviéticos de la época. Dice, para reforzar aún más sus argumentos se vio obligada a adulterar los textos de Lenin. Y donde Lenin decía que, en el que consideraba que la desigualdad en el progreso económico y político es una ley ineluctable del capitalismo, de lo que se deduce que inicialmente puede producirse una victoria socialista únicamente en algunos estados capitalistas o incluso en uno solo. Trotsky ya salió al encuentro de estas falsificaciones en la Internacional Comunista después de Lenin, por lo que no nos detendremos en refutarlas de nuevo. Lo cierto es que Trotsky, prevaleciéndose de Marx y de Lenin, recurrió a esta ley del desarrollo desigual
para la que él también constituye una ley absoluta del capitalismo, para explicar por una parte que es inevitable que la revolución adquiera formas nacionales y por otra, que ésta debe estallar en primer lugar en los países atrasados. La evolución desigual e irregular del capitalismo determina la desigualdad y la irregularidad de la revolución socialista, mientras que el alto grado de mutua interdependencia al que han llegado todos los países implica que no solo políticamente, sino también económicamente es imposible construir el socialismo en un solo país. Dice, bueno, aquí es una serie de predicciones que se fueron dando y esta cuestión del desarrollo desigual viene en el libro de la Revolución Permanente de Trotsky. Ahora, aquí, a ver, dice, en primer lugar hay que aclarar que no hay duda de que para Marx el carácter necesario de las revoluciones nacionales no deriva de la desigualdad evolutiva, sino que la división, sino de la división de la sociedad en naciones capitalistas, que a su vez es consecuencia de la división en clases. El manifiesto comunista dice que en la medida en que el proletariado de cada país debe en primer lugar conquistar el poder político, erigirse en clase nacionalmente dirigente, convertirse él mismo en la nación, conserva un cierto carácter nacional, aunque no en el sentido burgués del término. Luego en su crítica del programa de Gotha precisa, bueno, pues parece que, ya se está moviendo, que para poder luchar a nivel general la clase obrera tiene que organizarse como clase en su propio país, pues esta es la palestra inmediata de sus luchas. En este sentido su lucha es nacional, no por su contenido, sino por su forma, como dice el manifiesto comunista. Y aquí dice, el estallido de esta lucha nacional bajo la forma de revolución proletaria es producto de la madurez histórica y las contradicciones económicas y sociales del conjunto de la sociedad capitalista. Y en este sentido, la dictadura del proletariado es un punto de partida y no una meta, sino siendo un aspecto del desarrollo de la lucha mundial de clases. Debe permanecer unido a esta para poder sobrevivir. En este sentido, en lo que se refiere a la continuidad del proceso revolucionario, podemos hablar de revolución permanente, entre comillas. Y aquí estamos diciendo, y voy a recalcar esto, la dictadura del proletariado es un punto de partida y no una meta, que fue lo que yo dije en mi video anterior. Entonces, para no hacer yo creo que, bueno, vamos a tener que hacer varios videos acerca de este tema del periodo de transición, porque quiero tocar algunos aspectos del libro, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacer algunos videos sobre esto y dejárselos ahí en el YouTube y cuando lo interesante sería que suban y aquí platiquemos sobre estos temas, porque en colectivo podemos hacer mucho más. Entonces dice, Trotsky acusa en vano a Stalin de convertir la ley del desarrollo desigual en un fetiche y en condición suficiente para la construcción del socialismo nacional. Pues dado que él parte de la misma premisa teórica, tendría que haber llegado a las mismas conclusiones, en lugar de detenerse arbitrariamente a medio camino. Entonces aquí pues hay un debate ahí con Trotsky, parece que no le cae muy bien. O no es que le caiga bien, simplemente pues, lo critica y dice, bueno, Stalin y Trotsky pues, se equivocaron uno en el socialismo en un solo país y el otro en su ley del desarrollo desigual, ¿no? Dice, y aquí entramos al tema de los países maduros y los países inmaduros, que tanto les gusta a los evolucionistas y de las que se conserva algún rastro en las ideas de los comunistas, ¿no? de la oposición, dice. Cuando trata de definir el carácter de la revolución DUS o de determinar el origen de su degeneración. Y aquí entramos a un texto clásico, el de la crítica a la economía política de Marx,
donde dice, una formación social jamás perece antes de desarrollar todas las fuerzas productivas para las cuales resulta ampliamente suficiente, y jamás ocupan su lugar unas nuevas y superiores relaciones de producción antes de que las condiciones de existencia de las mismas no hayan sido incubadas en el seno de la antigua sociedad. Por eso la humanidad solo se plantea las tareas que es capaz de resolver, pues considerándolo más profundamente, nos daremos cuenta de que la propia tarea solo se plantea cuando las condiciones materiales para su resolución ya existen o al menos están en vías de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto, chavos? Y aquí se puede interpretar de muchas maneras, pero yo creo que es claro. Y me voy a quedar con la parte final de este texto. Y aquí lo voy a concluir el video. Vale la pena concluirlo este video. Vamos a hacer otros, pero aquí voy a concluir en, haciendo quizás el planteamiento, ¿no? Marx nos dice, a ver, y esa sería la reflexión final, ¿no? A la que yo convoco, y es, a ver, dice, dice Marx, dice, mmm, la humanidad solo se plantea las tareas que es capaz de resolver, pues considerándolo más profundamente, nos daremos cuenta que la propia tarea solo se plantea cuando las condiciones materiales, o sea, ¿cuál sería la tarea? El periodo de transición, condiciones materiales para su resolución ya existen o al menos están en vías de desarrollo. Si nosotros no hablamos del periodo de transición, que eso fue lo que yo decía en mi video anterior, pues entonces significa que para ese grupo de marxistas, comunistas, socialistas o cualquier corriente, pues no existen las condiciones materiales para su resolución o ni siquiera están en vías de desarrollo, como aquí lo dice Marx. Y si Marx nos dice que tiene que perecer, una formación social jamás perece antes de desarrollar todas las fuerzas productivas para las cuales resulta ampliamente suficiente y jamás ocupan su lugar unas nuevas y superiores relaciones de producción antes de que las condiciones de existencia de las mismas no hayan sido incubadas en el seno de la antigua sociedad. ¿Dónde se están incubando esas eh, relaciones de producción, no? Entonces, de esta sociedad, ¿dónde se están incubando? ¿Cómo se están incubando? Entonces, lo que nosotros decimos, hay que hablar del periodo de transición. ¿Por qué? Porque pues, ya nos estamos planteando, la humanidad solo se plantea las tareas que es capaz de resolver. Entonces yo me estoy planteando el periodo de transición, me estoy planteando la dictadura del proletariado, porque creo que debemos entre todos ya empezar a ser capaces de resolverla, ¿no? Plantear esa tarea que somos capaces de resolverla y que ya existen las condiciones materiales para su resolución. O al menos están en vías de desarrollo. Entonces, yo ahí la voy a dejar. Pues les agradezco por el tiempo y pues a los compañeros aquí va quizás una primera entrega. Tengo varios videos pendientes. He estado, créanme que he tenido, este, este año fue complicadísimo. Este, y pues no tiene caso decirlo, pero pues fue complicado. Sin embargo, logramos sacar las lecturas, logramos sacar las tareas de videos y pues invitarlos a participar en estos temas, ¿no? Porque yo sé que su conocimiento es mayor
o incluso nos va a enriquecer, ¿no? Nos vamos a nutrir ambos o todo, entre todos, en un trabajo colectivo. Pues les mando un abrazo, chavos. Nos vemos.